Iniciamos. Pues buenas tardes, noches a todas y a todos. Hoy 26 de octubre del 2023. Vamos a cerrar la semana sobre el tema que nos ha compartido el ponente de esta semana, que es nuestro hermano Jorge Rosas, allá en Querétaro, al que agradecemos su trabajo por transcribir, compartir en archivo y fungir como portavoz de esta enseñanza. El Padre, dentro de su infinita sabiduría, nos ha venido a revelar los acontecimientos espirituales que desconocíamos en las eras anteriores, a recordar algunos que nos enseñó en la segunda era, en la primera, en la era mosaica, en la segunda era, la era cristiana, donde nuestro divino maestro encarnó el Cristo. Ahora que en esta tercera era, a través de los portavoces, emanó 84 años de sabiduría, nos da y nos dio a entender tantas revelaciones que ahora en tema compendiados o en enseñanzas transcritas en los 12 tomos, la estamos estudiando como un ejercicio espiritual muy bonito, de avance, de entendimiento, y que con humildad lo hacemos con todo el ánimo de perseverar. Empezamos a escuchar la palabra del Padre y nuestros ojos espirituales se convierten en un manantial inagotable de lágrimas. A veces no sabemos la causa, a veces es porque la lucha ha sido cruenta, a veces porque la vida nos ha azotado con ingratitudes o desengaños, fracasos, enfermedades o lutos. Pero hay ocasiones en que sin tener motivo o ninguno de esos motivos lloramos mucho, 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 mucho al estar escuchando esta enseñanza. Pues el Padre nos dice que Él sabe por qué ese llanto sin motivo aparente viene de su origen, conoce el origen, y ese origen es de nuestro espíritu, el que llora, y a través de la carne se manifiesta ese llanto con lágrimas. Pero cada lágrima es un caudal de ternura contenida, de dolor por sentirnos cautivos, de arrepentimiento por los errores cometidos, de pena por habernos debilitado y de tristeza por el tiempo perdido. El llanto del espíritu es el tema que hoy, en complemento a esta enseñanza que nos compartió nuestro Padre a través de los portavoces y ahora en estudio, y en esta era que estamos en búsqueda de la comunicación de espíritu a espíritu, nos va a continuar nuestro hermano Jorge Rosas y los que en participación general por su perseverancia tengan así complementar o analizar el mismo. Gracias, y te doy la línea, Jorge, para que con la plegaria, el minuto de silencio, entremos en materia y en profundidad del primer bloque de este enlace. Adelante, por favor, línea abierta. Gracias, hermano. Hermanos, vamos a escuchar la palabra de nuestro Padre en esta bendita noche. Para ello, vamos a prepararnos y vamos a pedir que su presencia bendita sea con nosotros, que su presencia santa sea con nuestra hermana humanidad, con todos aquellos hermanos nuestros
que se encuentran sufriendo las consecuencias de la guerra, que se encuentran sufriendo las consecuencias de la furia de los elementos. Vamos a pedirle a nuestro Padre que en su misericordia infinita calme esos elementos para que ya no se vuelvan a dar ni a repetir sucesos como el que acaba de ocurrir el día de ayer en Acapulco, para que todos nosotros estemos en paz, viviendo en armonía. Sabemos, hermanos, que todo esto es consecuencia de nuestro abandono hacia el Padre. No lo abandonemos, no sigamos pidiendo por nuestro abandono que nuestros espíritus recapaciten por medio del dolor. Todavía es tiempo de reflexionar, de acercarnos a nuestro Padre a través de la oración, tratando de enmendar nuestras conductas, tratando de evitar que cometamos conductas que sean contrarias a la ley de nuestro Padre. Cada uno de nosotros, hagámosle presente nuestros dolores, nuestros sufrimientos. También agradezcamos todos aquellos beneficios que nos dan en nuestra vida, en la salud, con nuestras familias, el tener a nuestros hijos a nuestro lado, el ver la unión familiar. Yo quisiera en este momento aprovechar para felicitar a Ángel, a nuestro hermano que se encuentra allá en Puebla, en Atlisco, Nachito Mota, preparando la reunión. En la enseñanza que se leyó el domingo pasado, nos habla nuestro Padre de que hay muchas religiones, pero que ninguna de ellas tiene la voluntad de unir a los demás pueblos, de unirnos como hermanos, de unirnos en la fe. Y estos hermanos, Ángel, Nachito, en estos momentos están haciendo un esfuerzo grande por empezar, por lo menos con este pequeño grupo que formamos y que nos estamos uniendo los domingos y los jueves vía videoconferencia. Hermanos, que Dios los bendiga, que siga dando fortaleza y sabiduría para que estas reuniones continúen, por lo menos entre nosotros y en un futuro hacia nuestros demás hermanos. Pidamos a nuestro Padre que permita que nuestros hermanos del mundo espiritual estén con nosotros, que los que necesitan la luz la reciban y que se eleven hacia mejores escalas espirituales de luz. Hermanos, hagamos nuestra oración dándole gracias a nuestro Padre porque nos permite escucharlo en este momento, porque tenemos vida, porque tenemos paz, porque Él nos transmita su luz divina para nuestros espíritus. Oremos, hermanos.
Que la paz del Padre nos acompañe. Son muchos los que han tratado de imaginar la vida espiritual para poder creer en ella. Grandes y pequeños, ignorantes y cultos. Todos han querido saber cómo es el cielo, cómo es Dios, qué forma tienen los seres espirituales, cómo es la luz y la existencia de aquel mundo. Entonces han imaginado, más allá de los astros, un hermoso valle, un majestuoso palacio, un trono, y en él sentado a Dios en forma humana. El cielo es la felicidad suprema, a que llega un espíritu por el camino de su perfeccionamiento hasta elevarse, tanto en sabiduría y amor, que alcanza un estado de pureza a donde no llega el pecado ni el dolor. En algunas ocasiones, mis profetas, al hablar de la vida espiritual, lo hicieron a través de formas humanas y de objetos conocidos por vosotros. Los profetas vieron tronos semejantes a los de los reyes de la tierra, libros, seres con forma humana, palacios con cortinajes, candelabros, el cordero y muchas figuras más. Pero ahora debéis comprender que todo ello solo encerraba un significado, un símbolo, una forma alegórica, ya que no os encontrabais capacitados para comprender otra más elevada. Ya es tiempo de que interpretéis justamente el contenido de todas mis parábolas y enseñanzas, para que por medio de símbolos, ya es tiempo de que interpretéis justamente el contenido de todas mis parábolas y enseñanzas, para que por medio de símbolos os he revelado, para que el significado penetre en vuestro espíritu y la forma simbólica desaparezca. Cuando lleguéis a este conocimiento, vuestra fe será verdadera, puesto que la habréis cimentado en la verdad. Humanidad, vengo a profetizaros en mi palabra un mundo mejor que el que vivís. Precisamente cuando vuestro corazón haya lavado su impureza en la sangre que derramé en la cruz, sangre que fue la representación del divino amor, del supremo perdón y de la redención de todos los hombres. Vosotros, incrédulos y escépticos, no podéis creer en un mundo de justicia, ni alcanzáis a concebir una vida de amor y virtud en vuestra tierra. En una palabra, no os creéis capaces de nada bueno, ni tenéis fe en vosotros mismos. Yo sí creo en vosotros. Conozco la simiente que hay en cada hijo mío, porque yo lo formé, porque le di vida con mi amor. Yo sí espero del hombre, sí creo en su salvación, en su dignificación y en su elevación, porque al crearlo, lo destiné a que reinase en la tierra, formando en ella una morada de amor y de paz, y a que su espíritu se forjase en la lucha para llegar por méritos, habitar en la luz del reino del perfeccionamiento, el cual le pertenece por herencia eterna. Esta tierra, a la que llamáis valle de lágrimas o destierro, fue preparada con infinito amor por mí, para ofrecerla a los hijos que habían de habitarla.
Todo en ella rebosaba vida, abundancia, bendición y deleite para quienes vendrían a poseerla. Nada había en ella que hubiese sido creado para causar dolor al hombre. Muy por el contrario, todo fue dispuesto en tal forma que cuando la humanidad con sus errores se causase daño, ella misma hace a su paso y por doquiera los medios necesarios para remediar sus penas y para triunfar de sus vicisitudes. Han pasado muchos siglos sobre el hombre en la tierra y aún no ha sabido ser feliz en ella. ¿Por qué? Sencillamente porque él ha querido encontrar esa felicidad sin buscarla en el sendero verdadero, que es el camino que traza mi ley, ley de amor y justicia, de armonía y pureza. ¿Por ventura creéis que sea indispensable sufrir en la tierra para merecer el cielo? No, humanidad. Lo único que lográis con el sufrimiento es cierta purificación, porque la verdadera y absoluta pureza del espíritu se logra por medio del amor que os inspira mi ley. ¿Qué mérito tiene que algunos que han sufrido mucho en la tierra por ese motivo vivan deseando llegar al cielo? Es natural que si ven que el mundo ya nada tiene que ofrecerles, piensen en la vida espiritual. Mérito verdadero es el de aquel que teniéndolo todo en el mundo, en cualquier instante estuviese presto a renunciar a sus posesiones y comodidades, porque entonces sí estaría demostrando su elevación espiritual y testificando que el cielo y la gloria no es el lugar determinado creado por la imaginación de los hombres a través de los tiempos y las edades, sino un estado del espíritu que puede comenzar a vivir, a experimentar y gozar desde su vida humana, estado que irá siendo más puro y perfecto a medida que el espíritu vaya ascendiendo por la escala que conduce desde el mundo material hasta la cumbre de la vida espiritual. Si yo supiese que vuestro destino no es tan alto, no os hablaría en esta forma, como tampoco hubiese enviado mi ley, ni os hubiese entregado mi vida, si hubiese sabido que nunca os redimiríais en ella. El hecho de haber buscado la forma de comunicarme con los hombres en 3 eras es porque sabía que al final de los tiempos os haría sobre las pasiones, la carnalidad y las miserias humanas, viviendo una noble, llena de altas inspiraciones, llena de obras reveladoras de vuestra madurez espiritual. Que viste con los hombres vivan de tal modo, van a de justicia, o tan necesito de y en el mundo, y les y sancionan sus actos. Cree un mundo de la fraternidad y la justicia, de penas, miserias o dolor, no humanidad. Ya entonces, ¿cómo solo puedo estar Voy a interrumpirte, Jorge. Jorge, perdón por cortar la elevación, pero te está escuchando intermitente. Cambia tu teléfono con Arcelia, por favor, o acércate al Wi-Fi.
Tienes, tienes dos teléfonos y eso está afectando la comunicación. Quédate con uno solo para poderte No, escuchar bien, solo tengo uno en este momento, hermano. porque vemos a que Ya me Arceli... acerqué más al Wi-Fi. Adelante, ahí te estamos escuchando bien, adelante. Cuando hombres actúan de tal modo, sientan hambre y sed de justicia, o tengan necesidad del mundo, les juzguen y sus actos. ¿Veis que en un mundo donde exista la fraternidad y la justicia, puede haber guerras, miseria o dolor? No humanidad. Ya entonces veréis cómo esta tierra solo puede brindaros calor y vida, sustento y bienestar, sabiduría y felicidad. Una felicidad que aunque no en su más alto grado, porque esa solo se conoce a llegar a la altura de la perfección. Sí, una dicha que compense con justicia a quienes luchen por perseverar en la verdad. Hacia allá camináis todos, hacia esa vida de serenidad y de paz, no hacia el abismo o a la muerte, como cree presentir vuestro corazón. Cierto es que aún tenéis que beber mucha amargura antes de que el tiempo de vuestra espiritualidad llegue, pero no será la muerte, ni la guerra, ni la peste, ni el hambre las que detengan el curso de la vida, ni la evolución espiritual de esta humanidad. Yo soy más fuerte que la muerte y por lo tanto yo os devolveré a la vida si murieseis. Os haré tornar a la tierra cuando fuese necesario. Todavía tengo mucho que revelaros, humanidad amada. Todavía guarda muchas sorpresas mi arcano. La naturaleza os reserva muchas enseñanzas y la tierra no os ha dado aún cuanto lleva en su seno. Sois carne frágil y sensible al dolor. Sois débiles y pequeños y por eso tengo misericordia de vosotros. La lucha del espíritu a través de la materia es muy grande, pero es precisamente ahí donde él se forja, donde hace sus méritos y donde es probado. Mi divina enseñanza no solo está destinada al espíritu, no, también ella tiene que llegar al corazón humano para que tanto la parte espiritual como la corporal lleguen a armonizar. La palabra divina está destinada a iluminar el entendimiento y a sensibilizar el corazón del hombre, y la esencia que existe en esta palabra está destinada a alimentar y a elevar al espíritu. Para que la vida del hombre sea completa, necesita indudablemente del pan espiritual, al igual que trabaja y lucha por el sustento material. No solo de pan vive el hombre, os dije en aquel segundo tiempo, y mi palabra está en pie, porque nunca podrá la humanidad prescindir del alimento espiritual, sin que le sorprenda en la tierra las enfermedades, el dolor, las tinieblas, las calamidades, la miseria y la muerte. Podrán decir los materialistas que la humanidad está viviendo solo de lo que la naturaleza le ofrece, sin necesidad de ir en busca de algo espiritual que le fortalezca a través de su jornada. Pero debo deciros que esa no es una vida perfecta
ni completa, sino una existencia a la que le falta lo esencial, como es la espiritualidad. Espiritualidad no quiere decir misticismo, ni implica la práctica de algún rito, ni es tampoco un culto externo. Espiritualidad significa desarrollo de todas las facultades del hombre, así las que corresponden a su parte humana, tanto las que vibran más allá de los sentidos del cuerpo y que son las potencias, atributos, facultades y sentidos del espíritu. Espiritualidad es la aplicación justa y buena de todos los dones que el hombre posee. Espiritualidad es la armonía con todo cuanto rodea. La necesidad de alimentarse espiritualmente es cada vez mayor en el hombre, pero éste procura por todos los medios posibles satisfacerse con todo lo que posee en el mundo. Esa necesidad, a medida que el espíritu vaya evolucionando, tendrá que irse sintiendo más grande cada día hasta alcanzar los rasgos de una sed y un hambre infinitos, hasta experimentar desesperación y angustia como aquella que siente el peregrino extraviado en medio de un desierto calcinante y árido, como las que siente el náufrago perdido en una isla solitaria. Y un día, cuando comienza la humanidad, se despertarán los pueblos clamando justicia, luz, verdad y amor. Cansados los hombres de tanto pecado, tanta frustración, viendo que en su vida ha existido un inmenso vacío que nunca lograron llenar y un hambre que nunca pudieron pagar. Cierto es que millares y millares de hombres y mujeres profesan un culto y procuran a través de sus diversas religiones alimentar a su espíritu, pero es tan poco lo que hacen y es tan imperfecto que apenas si llega el corazón a través de los sentidos, que apenas si llega al corazón a través de los sentidos, porque al espíritu no alcanza a llegar, ya que el espíritu solo puede comer pan espiritual y beber vino que sea esencia divina. Cuando los hombres que buscan la luz a través de ceremonias y actos litúrgicos prescindan de todo rito y de todo culto exterior, al instante verán surgir ante ellos en plenitud la luz de la verdad, como un cesto milagroso de panes y de peces que se desborda inagotable ante la avidez de muchos. Mi paz sea con vosotros. Hermanos, en esta bendita enseñanza, el Padre nos habla de la vida espiritual. Nos dice que muchos imaginamos la vida espiritual como un que existe en la donde se encuentra el Padre sentado en un trono como si fuera un hombre. Sin embargo, en esta bendita enseñanza, nuestro Padre nos revela que el vida espiritual, como Dios, de forma humana, tuviera
forma humana, si tuviese alguna forma de expresar un Dios. Esa solamente existe la religión de los hombres. Y nos pide el Padre que realmente no lo imaginemos a Él en ese lugar. Nos habla de que el cielo es la felicidad suprema a que llega el Espíritu por el camino de su perfeccionamiento, por el camino por el que se eleva tanto en sabiduría y amor, que a través de él llega a un estado de pureza a donde no llega el pecado ni llega el dolor. Hermanos, busquemos el cielo, pero no en el firmamento, sino el cielo a través del amor, a través de nuestros actos, a través de la caridad, del desarrollo de las virtudes de nuestro espíritu, a través de los espirituales. Eso quiere para nosotros. Nos dice que estas relaciones nos hacen a nosotros el espíritu. No se usa completo. No estábamos preparados para entender su mensaje divino. Nos comenta que muchas veces nosotros pensamos en el cielo, pero eso es consecuencia de que en algún momento los profetas, al hablar de la vida espiritual, hicieron a través de formas humanas y de objetos conocidos por nosotros. Recordemos que el apóstol Juan, en su libro de Apocalipsis, o también la Revelación, ve al Padre rodeado de seres espirituales. Sin embargo, el Padre en esta enseñanza nos dice que esa forma que utilizó Juan para acercarnos al mundo espiritual, a la vida espiritual, lo hizo de manera alegórica. Alegoría quiere decir mensaje oculto. Entonces, hermanos, todas las cosas que hemos leído de Apocalipsis tienen un mensaje alegórico, un mensaje oculto. Realmente ese mensaje está revelado en estas enseñanzas que se encuentran contenidas en el libro de la vida verdadera. Nos dice nuestro Padre, y es tiempo de que interpretemos el contenido de sus parábolas, de sus enseñanzas, que por medio de símbolos nos ha revelado. Y cuando lleguemos al conocimiento verdadero, nuestra fe será verdadera, puesto que la habremos cimentado en la verdad. Nuestro Padre nos dice que Él espera del hombre su hermano, que nosotros no creemos en nosotros, sin embargo Él sí cree en nosotros, porque Él nos creó, nos destinó a que reináramos en la tierra, formando en ella una morada de amor y de paz. Nuestro Padre también nos dice en esta bendita enseñanza que cuando se llegue a esa morada de paz, donde nos elevemos sobre las pasiones, sobre la carnalidad, sobre las miserias humanas, y nos pregunta que en ese momento creemos que será necesario que existan jueces, que existan gobiernos que guíen en el mundo, que sancionen nuestros actos.
que cuando llegue ese momento de avance espiritual, de elevación espiritual, no será necesario que existan esos jueces o gobiernos. Nos dice nuestro Padre, el hecho del espíritu a través de la materia es muy grande, pero que es precisamente ahí donde se forja nuestro espíritu, donde hace sus méritos y donde es probado. Dice que su enseñanza está destinada al espíritu. Dice que tiene como fin que el espíritu se eleve, pero que sin embargo también se encuentra destinada a la materia, para que el espíritu y materia lleguen a unirse y de esa manera pueda haber una elevación espiritual. Nos dice nuestro Padre que necesitamos alimentar a nuestro espíritu con sus enseñanzas, con tu palabra, porque ya desde el segundo tiempo Él mencionó que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que viene de Dios. Entonces, hermanos, es una invitación que nos hace nuestro Señor para que nos preparemos, para que estudiemos, para que estemos participando en estas reuniones, porque de esta manera estamos alimentando nuestro espíritu, estamos buscando la red entre espíritu y materia. Nos dice nuestro Padre que hay millares de hombres y mujeres que profesan un culto y procuran a través de sus diversas religiones alimentar a su espíritu, pero que es tan poco lo que hace y es tan imperfecto que apenas si llega al corazón a través de los sentidos esas enseñanzas, porque al espíritu no alcanzan a llegar y pueden espiritual y vivir vino que sea esencia divina. ¿Y dónde vamos a encontrar ese vino? ¿Dónde vamos a encontrar esa esencia divina? Con la palabra del Señor, con la oración, preparándonos, buscando la espiritualidad, alejándonos de la materialidad, únicamente buscando la esencia espiritual. Hermanos, es lo que puedo compartirles en esta bendita noche. Que la palabra del Padre ilumine sus entendimientos para que continúen con la enseñanza y con el análisis de la palabra del Padre. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, hermano. Nos disculpamos, Jorge y un servidor, por las fallas técnicas, por lo entrecortado y las interrupciones, pero pues así es la red del internet. Por ahí, cuando compartamos, procuremos no tener dos teléfonos en el mismo sitio para que no ocurran estas deficiencias, aunque sean de diferente número. Y si no es así, pues es el internet el que falla. Nuevamente, muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a entrar ya al segundo bloque del enlace, ya con la participación de varios de nuestros hermanos que están levantando su mano en pizarra. Vamos cerrando el micrófono, Jorge. Y bueno, pues vamos a empezar con Griselda Cortés, Palomino, allá en Guadalajara. Adelante, Gris, línea abierta para ti. Gracias, hermano. Dice nuestro divino maestro en el Tercer Testamento: descansad de vuestras vicisitudes. Hoy estáis agobiados bajo el peso de vuestros sufrimientos. En vuestro espíritu hay dolor y brota el llanto de vuestros ojos.
por el arrepentimiento de vuestras faltas. Habéis sido desconocidos por seguir mi causa, mas os he dicho que si os preparáis, podréis vencer y soportar los juicios de vuestros hermanos con la fortaleza que os dará la práctica de la caridad. Cuán pobres han sido en lo material estas casas de oración, mas su grandeza ha sido espiritual. Los recintos donde habéis escuchado mi palabra son semejantes a un árbol corpulento y frondoso, cuya sombra ha sido saludable. Su presencia ha infundido paz y confianza, y sus frutos os han alimentado. Han dado albergue al adúltero, al infanticida, al vicioso, al enfermo, a los que mancharon su mano con la sangre de su semejante, a los pobres, a los hambrientos de amor. En todos ha corrido el llanto. Se han elevado oraciones y se han escuchado palabras de gratitud. Paso a paso en estos recintos se ha ido purificando este pueblo con lágrimas y oraciones. En verdad os digo que os tocaré con mi vara de amor y haré brotar agua de las rocas. Las culpas y las deudas que por siglos ha venido cargando la humanidad les serán perdonadas, y la paz será en los espíritus. Venid a mí, oh enfermos, oh ciegos del espíritu. Mi bálsamo presto está a derramarse en cada uno de vosotros. Venid a mí, los que ayer fuisteis señores y hoy sufrís privaciones, humillaciones y miserias. Vosotros que ayer supisteis de galas y honores, y que hoy escondéis vuestras lágrimas en el rincón de vuestra alcoba. Acercaos a mí, varones, que ocultáis el llanto de a vuestra mujer y a vuestros hijos, para que no se acobarden ante la vida. Abridme vuestro corazón y decidme todas vuestras cuitas. Yo os daré una llave, un pan y una moneda, para que vuestra amargura se convierta en alegría. Hoy nada poseéis. El nido en que vivís, en el que nacieron vuestros hijos, no es vuestro. Sois como las aves que no sabéis cómo, pero vivís. ¿Cuántos endurecidos en el pecado han llegado en este tiempo a escuchar mi palabra, y antes de que haya terminado mi cátedra, bañados por el llanto, me han dicho: sois vos, maestro? Es que mi palabra limpia, dulce y persuasiva ha sabido hablar al corazón de aquellos. Y yo os digo que aquel que una vez sintió mi presencia no será capaz de engañarse con falsas apariencias. Vosotros que me habéis oído en este tiempo, preparaos para que sepáis dar testimonio de mí, porque mi doctrina la tenéis que mostrar cual yo os la he revelado, y no a vuestro capricho o voluntad. Hay quienes en espíritu viven bajo la obsesión de la vida material, algunos que sufren grandes arrepentimientos. Otros se encuentran insensibles, sepultados bajo la tierra, junto con sus cuerpos, y otros no pueden apartarse de los suyos, de los que en el mundo quedaron, porque el llanto, el egoísmo y la ignorancia humana les retiene y les materializa, privándoles de la paz, la luz y el adelanto. Fue por ellos más que por otros por los que Jesús pidió a su Padre que perdonara a aquellos que, conociendo las Escrituras, lo estaban negando, y ante las multitudes lo estaban mostrando como a un impostor. Ellos eran los que, diciendo ser los doctores de la ley, en realidad, al juzgar a Jesús, no sabían lo que hacían, mientras que ahí, entre las turbas, había corazones destrozados por el dolor,
ante la injusticia que estaban presenciando y rostros anegados por el llanto ante el sacrificio del justo. Eran los hombres y las mujeres de corazón sencillo y de espíritu humilde y elevados, que sabían quién era el que había estado en el mundo con los hombres y comprendían lo que éstos perdían al partir el maestro. Hoy vengo por segunda vez como maestro. Mi mirada va buscando a los que me han de seguir, a los que han de prepararse para hablar al mundo de mi venida como espíritu consolador, pero con dolor contemplo a los corazones tiernos e inocentes que se han tornado duros. Ha sido tan grande el llanto que ha secado las fuentes de los ojos de los hombres. No hay amor para mí, ni piedad de los unos para los otros, y mi espíritu de padre sufre por la humanidad. Mi mirada se detiene en cada corazón y solo recibo el dolor que habéis recogido a través de este tiempo. Tomad esta hora como la de vuestra comunión con el Padre. Conversad espiritualmente conmigo. Yo os escucho, oh pueblo. Depositad en mí todas las penas que vais recogiendo por el mundo. Lavad con vuestras lágrimas las manchas de vuestro espíritu. Veréis cómo el llanto y la oración van haciendo sentir más liviana la carga a vuestro corazón. Entonces yo derramaré mi gracia en vosotros, con lo cual os haré sentir fuertes. Ahora haced un examen de toda vuestra vida y vuestros actos a la luz de vuestra conciencia, para que sepáis si habéis adelantado o si habéis permanecido estancados. Hay quienes deben poner fin a su desenfreno. Yo os aseguro que en medio del sacrificio que signifique para el cuerpo castigarlo en sus pasiones, sentiréis el deseo de servirme y amar a vuestros hermanos. En ese instante surgirá el arrepentimiento y el llanto dejará frescura y descanso en el corazón y pureza en el espíritu. Poco a poco mi doctrina irá haciendo comprender a los hombres la esencia o finalidad de la vida, y entonces este breve paso por la tierra será aprovechado en el bien del espíritu, mas para ello es necesario que os perdonéis los unos a los otros, para que brote luz y paz entre la humanidad. Gracias, mis hermanos. Bien, gracias a ti, Griselda, por el complemento al tema de hoy. Adelante, vamos ahora con Rebeca Cortés allá en Texas. Adelante, línea abierta para ti. Muchas gracias. ¿Qué es el llanto, mis hermanos? El llanto nos une en el dolor, en el miedo, en todo cuanto podamos sentir debilidad. El llanto nos produce alivio, descarga emocional y en el momento necesario. Es una sensación que sana y nos da tranquilidad. Nuestras pupilas se aclaran cual cristal y podemos ver mejor el camino a seguir. Hay personas que se preguntan si a nuestro amado Dios le importan nuestras lágrimas, pero podemos decir con mucha alegría que sí. Hay un relato en el primer tiempo que nos dice que el rey David estaba huyendo del rey Saúl. Entonces David se mete en unas cuevas y clama a Jehová Dios su protección, ya que los enemigos del rey David decían que todo el día sus pensamientos y acciones estaban en contra de él. Y finalmente vemos cómo nuestro Dios lo libró y protegió. Ese texto está en el libro de Salmos 56, que en su esencia nos dice: tú mismo has dado informe de que yo soy fugitivo. Pon mis lágrimas en tu odre. ¿No están en tu libro?
Esto que nos dice este texto significa, mis hermanos, que otras personas en nuestras vidas pueden olvidar nuestros dolores y tristezas. Sin embargo, nuestro bendito Padre se acuerda de todas ellas y las guarda en su memoria para siempre. Cuando David escribió elocuentemente que Dios recogió todas sus lágrimas en un recipiente, significa que nuestro amado Padre se preocupa por cada lágrima que lloramos y recuerda el dolor que causa nuestras lágrimas. En el segundo tiempo, en el libro de Revelación capítulo 7, que en su esencia nos dice: ya no tendrán hambre, ni tendrán más sed, ni los batirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero, ¿qué nos dice nuestro divino Maestro en su tercer testamento? Él dice: no temáis llorar delante de mí, varones, que las lágrimas no solo son del niño o de la mujer. Bienaventurados los que lloran delante de mí, porque mi mano enjugará su llanto y mi palabra de consuelo descenderá a su corazón. El que venga débil ante mí, después será fuerte delante de sus hermanos, porque supo fortalecerse en el poder de su Padre. Dejad en mí en estos instantes toda queja y dolor. Llorad y sollozad, porque en el llanto desahogará vuestro espíritu el peso de su fardo, y después encontrará más libre al corazón. Llorad, pueblo amado, porque el llanto es una de las oraciones más sinceras que del corazón brotan para Dios. Mañana, cuando hayáis vencido al dolor y hayáis alcanzado la espiritualidad, no será el llanto vuestra mejor oración, sino la paz de vuestro espíritu, a través de la cual os acercaréis a mí para bendecirme. ¿Imagináis la dicha que experimenta vuestro corazón cuando, al hablar a vuestros hermanos de lo que os revele en este tiempo, les miréis llorar en silencio, con un llanto que no solo será de la carne, sino también del espíritu, sediento de ternura? La humanidad va apurando su cáliz de amargura, y su lamento llega hasta mí, mas como amor y caridad he estado siempre cerca de los hombres. Soy padre, ¿y qué puedo hacer ante mí el llanto de la humanidad? Derramad mi amor y alentar a los espíritus como en todos los tiempos. Os preparo para que pronto seáis los verdaderos sembradores y los buenos apóstoles que llevan a sus hermanos la simiente de caridad. Os estoy preparando para después de la partida de mi palabra, para que no haya caos entre vosotros, para que no exista llanto, que no vaya a penetrar en vuestro espíritu la incertidumbre o la desorientación. Ven a mí, pueblo, llora en verdad, llora, pueblo, que yo recibo tu llanto. Es frágil la carne, es fuerte el espíritu. Él sabe lo que ha recibido y es obediente y conforme con mi voluntad, pero tu envoltura es el niño que por momentos va a sentirse débil en su jornada y al que vais tú mismo a fortalecer. Así que, mis hermanos, el llanto espiritual nos ayuda a hacernos conscientes de lo que estamos haciendo y nos ayuda a llorar por nuestros pecados, y esto, a su vez, nos ayuda a llevarnos al arrepentimiento. Muchas gracias, mis hermanos, por escucharme. Muchas gracias a ti, Rebeca, por tu aportación en la retrospectiva de los tres testamentos, las tres revelaciones divinas, ajustándose a la actual, que es la que tratamos de llevar y entender, practicar y compartir.
Adelante con Víctor Eduardo allá en Irapuato. Línea abierta. Sí, nuevamente los saludo, hermano, para entregarles esto que encontré yo en los textos bíblicos. Dice, mis amigos me desprecian, pero mis ojos derraman lágrimas hacia Dios. Las lágrimas son palabras virtuales que el corazón no puede expresar. Hablan más elocuentemente que 10,000 lenguas. Las lágrimas son poderosos oradores. Dios lee nuestro corazón en esas líneas que las lágrimas dibujan en nuestros rostros. Dios está arriba y sin embargo, nuestras lágrimas caen en su seno. Las lágrimas tienen mucho peso en ellas y están presionando a Dios. Hay muchas clases de voces en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. La voz de las lágrimas es muy significativa, pero solo Dios conoce su significado especial. Generalmente, las lágrimas son el resultado de un dolor excesivo cuando se aplica demasiada presión a nuestro ser. En otras palabras, cuando la pena y la depresión dentro de nosotros se vuelve insoportable y el corazón se sobrecarga, se vuelve incontrolable, las lágrimas fluyen. Sin embargo, lo sorprendente es que cuando nuestras lágrimas fluyen, todas las cargas pesadas dentro de nosotros de repente se vuelven ligeras. Originalmente todo estaba tenso, pero ahora las cosas se relajan. Parece que algo ha salido de nosotros a través de las lágrimas. Originalmente había muchas cosas en el interior, ahora hay menos cosas en el interior. Por lo tanto, las lágrimas son muy significativas. Ellas descargan lo que sea que esté en el corazón. En otras palabras, las lágrimas son la salida del corazón y del espíritu. Gracias por escucharme. Gracias a ti, Víctor. Estas reflexiones, ¿de dónde las tomaste tan bonitas? Y esas son de Corintios 1, 14, 10. Bien, del Segundo Testamento. ¿Cómo viene a complementar esto lo que actualmente el Padre nos dice sobre el llanto del Espíritu? Muchas gracias, muchas bendiciones por tu aportación, Víctor. Vamos con Irene Leticia, Oaxaca, y después con Margarita Tenorio aquí en la Ciudad de México. Adelante, Leti, por favor, línea abierta. Buenas noches a todos mis hermanos. En esta noche quiero hacer una reflexión de esta enseñanza 326, el párrafo 1, el párrafo 6. Dice, empezáis a escuchar mi palabra y vuestros ojos se convierten en un manantial inagotable de lágrimas. ¿Qué lloráis, pueblo? No siempre sabéis la causa. A veces es porque la lucha ha sido cruenta, a veces porque la vida os ha azotado con ingratitudes, desengaños, fracasos, enfermedades o lutos. Pero hay ocasiones en que sin tener ninguno de esos motivos, lloráis mucho al estarme escuchando. Fíjense, hermanos, que en una de tantas reuniones que asistí con el hermano Ángel Fuentes, me regaló un libro, pero pensé que ese libro era para guardarlo. Y el día que abro mi libro, empiezo a leer su palabra y a la mitad de la lección empiezo a llorar desconsoladamente, a llorar. Pero yo en mi vida, así lo decía, he sufrido mucho he sufrido. Mi vida con mis hijos, mi vida con mi esposo, era mucho mi sufrimiento, pobre de Leticia. Y el llanto me sirvió para curarme.
para ese desahogo, fue para curarme de tanto sentimiento. Y después decía yo, ay, yo ya no sufro, yo ya no siento nada de lo que sentí en mi corazón. ¿Qué fue lo que pasó con esa enseñanza? Me dio suelo. Nuestro Padre me dio su amor y me acurrucó en su hombro para que yo llorara. Y a partir de entonces sentí que yo ya no tenía sufrimientos, ya se habían acabado. Entonces yo digo, son hermosos los libros porque nos ayudan. Dice nuestro Padre, yo sé por qué desde llanto sin motivo aparente. Yo conozco su origen. Es vuestro espíritu el que llora, y a través de la carne lo manifiesta con lágrimas. Cada lágrima es un caudal de ternura contenida, de dolor por sentirse cautivo, de arrepentimiento por los errores cometidos, de pena por haber debilitado, de tristeza por el tiempo perdido. ¿Sabe de todo esto la materia? Por eso es que muchas veces habéis creído que lloraste sin motivos. Me preguntas, si es una falta llorar delante de mí, en verdad os digo que no experimentase. Quien no experimentase esa necesidad de desahogar una pena o de expresar una suprema alegría, es que en lugar de corazón tiene una piedra, porque no siente en ninguna forma mi presencia. Y es verdad, cada que se toma un libro y se tiene ya una angustia acumulada, salen las lágrimas, pero el Padre permite para desahogar esa pena. Porque cuando nosotros caminamos ya en este sendero, debemos de vivir sin que esté atorado nada en nuestro corazón. Aprendemos a perdonar, aprendemos a escuchar a los demás, aprendemos a decirle al corazón, a lo mejor, calma, calma, todo está bien. Y dice nuestro Padre, las lágrimas no son sin motivo, tienen un motivo, el desahogo por remordimientos, por lo que no me permitió hacer en mi vida. Entonces, cuando nosotros acumulamos, ese llanto tiene que salir ya sea con la enseñanza, con alguna palabra, en algún momento. Dice el párrafo 5, llorad pueblo amado, porque también el llanto es un medio que he otorgado al hombre para que se purifique y se libre del fardo que le agobia. Ved cómo después sentís más libres, más ligeros y limpios para reanudar la jornada. Vuestro espíritu necesita de esa purificación para hacerse digno de poseer la misión que le está reservada, y necesita descargarse del peso que a través de los tiempos se ha ido acumulando en él, porque una nueva lucha le espera, lucha que tendrá que empezar sin sentir fatiga alguna. Cuando nuestro Padre nos da esa purificación a través del llanto, este es un camino para cumplir nuestra misión. Porque ¿qué haríamos? Nosotros fuéramos un hogar y de repente pues nuestros hermanos pues se ponen a llorar, a desahogarse porque sienten en su pecho ese llanto, pues que yo me pusiera a llorar junto con ellos. Es por eso que nuestro Padre nos ayuda en esta purificación, porque sabe que tenemos una misión que cumplir, porque sabe en este camino vamos a ayudar a los demás. Dice que no seremos consejeros, no seremos tal vez
una persona que haya estudiado la psicología, pero tenemos que ayudar a nuestros hermanos. ¿Quién nos da esa posibilidad? Es nuestro Padre. Y decía al final de la lectura, dice, hay que alimentar al espíritu. Dice la enseñanza 272, dice, ¿cuántas veces alimentáis al cuerpo? Si uno de esos alimentos te falta, tu cuerpo se debilita. ¿Y cuántas veces le das al espíritu de este pan de vida eterna? Entonces, hermanos, nuestro Padre nos pide preparación en todas las enseñanzas, en todas las lecturas. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentar al espíritu, y si algún momento el llanto surge porque necesita purificación. Bendiciones, mis hermanos, y gracias por escucharme. Gracias a ti, Leti, por tu aportación. Vamos con Margarita Tenorio. Adelante, Marga, línea abierta para ti. Hermanos, bueno, yo quiero, ahorita como acaba de participar nuestra hermana que nos acaba de leer los primeros párrafos de la hoja primera, yo me he dedicado a marcar, digamos, estamos pasando ahorita un momento que nos ha consternado a todos y el llanto de mucha gente se está derramando en el mundo con diferentes pruebas, somos testigos de lo que está pasando. Entonces creo yo que tenemos que abocarnos al estudio y al análisis de lo que nuestros hermanos nos entregan como un esfuerzo de trabajo, ¿no? Yo quiero analizar esto. Miren, quizá voy a empezar a abrir lo que quiero analizar con el último párrafo que entregan aquí. Recordemos un pasaje en el que el maestro, caminando, predicando, entregando su palabra, el pueblo lo seguía y el pueblo llegó un momento en que eran grandes multitudes y el maestro nos entrega una lección cuando les pide a sus discípulos que traigan unos panes y unos peces y entonces multiplica para alimentar a ese pueblo. En el último párrafo nos habla de ese momento, pero traído a este tercer tiempo. Miren lo que dice aquí. Cuando los hombres que buscan la luz a través de ceremonias, de actos litúrgicos, prescindan de todo rito y de todo culto exterior, al instante verán surgir ante ellos en plenitud la luz de la verdad como un cesto milagroso de panes y de peces que se desborda inagotable ante la avidez de las muchedumbres. Aquí está una recordación de este pasaje que ahorita les hago mención. Cuando los hombres que buscan la luz a través de ceremonias, de actos litúrgicos, prescindan de todo rito. Ahí está lo medular que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque este párrafo nos recuerda aquel pasaje. Y nosotros en todo lo que se ha leído, todo lo que leyó el hermano, nos habla de que la palabra es el alimento espiritual. Pero la palabra contiene verdad, contiene luz. Entonces tenemos que entrar a esa verdad y a esa luz, porque si no seguiremos muchas veces leyendo, pero si no analizamos, será como si no hubiéramos leído. Miren ustedes, este párrafo me lleva a donde empezó nuestro hermano en su estudio del día de hoy. Pero nos lleva
cuando dice, son muchos los que han tratado de imaginar la vida espiritual para poder creer en ella. Y aquí nos empieza a narrar, no voy a leerlo todo porque sería volver a leer todo el trabajo. Aquí nos empieza a narrar que la vida espiritual es lo que en párrafos anteriores le pregunta nuestro corazón al Padre, porque así nos lo dice, me habéis preguntado con tu corazón, ¿por qué nunca te he presentado con toda claridad la vida espiritual? Y yo te digo que si esa vida la palpases a través de vuestros sentidos materiales, jamás harías el menor esfuerzo por lograr alguna espiritualidad. Entonces nos lleva a que aquí, en lo que nuestro hermano empezó con la lectura, el mundo ha tenido una idea con su imaginación de lo que es la vida espiritual. Y esta cátedra nos lleva a ese grande tropiezo que se está viviendo en el mundo. Todo el principio yo estuve marcando y nos habla el Padre de purificación, de purificarnos. Miren ustedes, la imaginación de la humanidad ha llevado a creer lo que ya se le ha querido saber, cómo es el cielo, cómo es Dios, qué forma tienen los seres espirituales, cómo es la luz, la existencia de ese mundo. Entonces lo que han imaginado, lo han creado y le han dado forma. Y aquí nos viene a explicar la forma que le han dado, y si analizamos, podemos ver en todos los lugares que se rinde culto, están con grandes tronos, con grandes ropajes, con grandes color dorado, con grande luz, pero se ha perdido la espiritualidad. Y es lo que nos piden en esta cátedra. Dice, los seres espirituales también les han atribuido forma humana y los imaginan volando como aves para trasladarse de un punto a otro. Todo lo miráis lleno de luz, de una luz semejante a la que tenéis en la tierra, todo brillando como el oro y adornado como lo más bello. Ese es el mundo, ese es el culto exterior que se está rindiendo a Dios en estos momentos. Y si nosotros tenemos la verdad en estas enseñanzas, tenemos que penetrar a esa verdad para que entre nosotros mismos vayamos corrigiendo lo que tengamos que corregir a nuestros alrededores. Todo esto, cuando nos habla de los cantos celestiales y músicas divinas, llenando el espacio, mientras millones de seres adoran eternamente al Señor, todo esto es el culto exterior que Dios viene a erradicar. Y nosotros somos los que estamos leyendo esto y lo pasamos de lado y analizamos otras cosas. Entonces aquí nos viene a decir, aquí al principio, dice quien llega, hablando de la vida espiritual, dice, entre vosotros y el valle espiritual hay un velo que no permite a nadie profanar la pureza de aquel santuario. Y solo le es concedido traspasar aquellos umbrales a quien llega hasta ellos con respeto, con humildad, con pureza, con noble ideal de amor y verdadera fe. Os digo verdadera fe porque hay fe aparente. Y aquí nos vino a hablar de la fe aparente, porque el culto así lo han hecho, así lo han creído y así lo están sosteniendo miles y millones de gentes. Entonces, por eso nos viene a decir, cuando esta enseñanza llegue a ellos, muchos hombres, dice, muchos hombres, y una vez forjada en su mente aquella imagen, han creído que así es, que así debe ser, y con ello han puesto su fe. Cuando esta enseñanza llegue, unos abrirán al instante sus ojos a la luz de la verdad, reconociendo los errores creados por su materialismo, y otros se confundirán
y negarán la verdad de mis revelaciones. Esa es la lucha, hermanos, a la que nos vamos a tener que enfrentar. Pero si tenemos los textos, aquí nos habla del trono donde están los reyes, y así está en las imágenes dibujado Dios, y no solamente Dios, las tres potencias. Entonces digo, hermanos, aquí está la verdad. Aquí es a lo que tenemos que analizar para que podamos nosotros compartir esto. Aquí nos dice en un párrafo que nosotros tenemos que preguntarles a la humanidad qué forma tiene o qué volumen tiene la conciencia. ¿Podrías decirme qué forma tiene el amor o la inteligencia? Y aquí nos contesta el maestro. No, maestro, me decís, pues así como no tiene forma ni la conciencia, ni la inteligencia, ni el amor, tampoco podéis comparar las cosas terrenales con las de la vida espiritual. Entonces, enfocarnos, hermanos, a tratar de encontrar esa verdad que la tenemos en textos, yo creo que es el camino. Por eso yo comenté en la otra ocasión, esta cátedra es para tenerla a la mano y poder compartir con amor, con caridad, con nuestros hermanos, que Dios ya no quiere el culto externo. Ahorita que se está derramando tantas lágrimas, es la verdad que tenemos que no decir que hubo un castigo, porque no es castigo, pero esto es lo que el Padre viene a cambiar. Por eso nos dice, mi trono es la justicia, mi trono es la sabiduría, mi trono es la verdad. Hermanos, creo yo que en esta cátedra, en esta segunda parte que nos ha leído nuestro hermano, creo que tenemos mucho que compartir y poder esclarecer que el llanto, Dios no quiere que cuando lleguemos vayamos bañados en lágrimas, quiere que vayamos con nuestra espada mellada por la lucha que tuvimos en la tierra para poder compartir la verdad que Dios nos ha entregado en estas enseñanzas. Hay mucho que hablar sobre la vida espiritual. Nos lleva a los profetas que dieron tronos, pero ahora en lo que el Padre nos entrega como don, el sentido figurado. Y en todas las cátedras hay la explicación del sentido figurado. Vamos a buscarla, vamos a empeñarnos en tener un cuaderno que cada frase, cada símbolo, le demos el significado que encierra el mundo espiritual para sacar de esa oscuridad en que miles de millones de gentes están llorando, sí, pero el Padre ya vino a entregar su palabra. Es lo que puedo compartirles, hermanos, y gracias infinitas por escuchar. Muchas gracias, Margarita, por tu aportación. Y bueno, cuando me toque mi turno voy a ratificar y a apoyar lo que dice Margarita, que Dios no quiere que lleguemos llenos de lágrimas, y les voy a decir por qué. Adelante con Celia Flores, aquí mismo en Xochimilco. Línea abierta para ti, Celia, por favor. Sí, hermanos, se está hablando del llanto del espíritu, pero también vuestro Padre nos indica que también llora ese espíritu. Y saqué un párrafo del tomo 7, enseñanza 180, párrafo 63, y nos indica: yo lloré vuestra partida desde el instante en que dejasteis la morada espiritual para ir a la tierra. Desde entonces han sido mis lágrimas y mi sangre las que os han perdonado vuestras debilidades o pecados. Y mi voz dulce y serena no ha dejado de aconsejaros en vuestra jornada. Mi sombra os ha seguido por todos los caminos. Yo soy quien en verdad
os ha extrañado, vosotros no, porque cuando partisteis os sentíais fuertes y creíais que ya no necesitaríais de mi apoyo. Vuestro camino fue el libre albedrío. Vuestros sentidos se dilataron para aspirar y palpar todo cuanto os rodeaba, y fue necesario que cayeseis muy abajo para que volvieras vuestros ojos nuevamente hacia mí. Hasta entonces recordasteis que teníais un Padre a cuya mesa os sentabais. Entonces clamasteis a vuestro Señor. Mas antes ya os había llamado yo y estaba reclamando en mi mesa vuestra presencia. Os había buscado como el padre que vio partir a su hijo, llevando la inocencia en su corazón y desconociendo el camino. Aquí yo puedo entender que vuestro Padre es el amor infinito del Padre que se derrama sobre todos sus hijos, buscando a todos los espíritus presentes, ausentes, encarnados y desencarnados. Así también nuestras lágrimas también son lágrimas de amor, porque buscamos a nuestro verdadero Padre. Y cuando lo sentimos, lloramos porque no hemos cumplido con su ley de amor. Gracias, hermanos, por escucharme. Muy bien, muchas gracias a nuestra hermana Celia. Pues bueno, vamos a ver, por ahí está Víctor Eduardo en segunda participación o culmino. Adelante, Víctor. Sí, hermanos, con respecto a todo este tema que hemos estado analizando y que nos entregó nuestro Padre en su palabra, yo llegué a estas conclusiones. Dice, el llanto es a veces el modo de expresar las cosas que no se pueden decir con palabras. Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que muchas veces se llora de alegría. Las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas son las que no se derraman. Llorar no indica que eres débil. Desde el nacimiento siempre ha sido una señal de que estás vivo. El llanto alivia el quebranto. El alma descansa cuando echa sus lágrimas y el dolor se satisface con su llanto. Gracias, hermanos. Es todo lo que tengo que entregar. Bueno, pues muchas gracias a ti, Víctor Eduardo. Voy a culminar este bloque con mi intervención. Así es, el llanto es una facultad, un atributo. Vamos a buscarlo, pero cualquiera de las dos cosas puede ser que nos concede el Padre para nuestra caminata. El Padre llora, sí, porque siente esa ternura contenida que nos da y que no la contiene Él, sino la contenemos nosotros de recibirla por nuestra desobediencia. El Padre llora con un amor santo, un llanto santo, un amor hacia nosotros y por nosotros, por el mismo dolor que nos infringimos. Ese es el llanto del Padre que nace del amor y de la ternura hacia nosotros. Dios no quiere que lleguemos llenos de lágrimas causadas por lo que nos ha mencionado aquí. A veces nos ponemos a pensar, dice el Padre, ¿cuál es el motivo del llanto de la humanidad dentro de su materialismo y desobediencia que lleva en esta vida, en este derrotero de vida que lo ha hecho tanto sufrir? Pues son las necesidades y los lutos, las pérdidas de la salud, las ingratitudes, todo lo que nos ha mencionado. Pero a veces lloramos cuando escuchamos esta enseñanza o inesperadamente, y es cuando el Padre dice que cuando el Espíritu llora o el llanto del Espíritu se manifiesta y se refleja en la carne sin haber motivo en el momento,
es porque es un caudal de ternura contenida. Queremos dar ternura y no lo logramos por el corazón duro. Es el dolor de sentirse cautivo en la carne y de no encontrar la libertad. Es el arrepentimiento por errores cometidos en esta y otras vidas. Es la pena por habernos debilitado y la tristeza por el tiempo perdido. Ahora en este tiempo nuestro Padre nos dice que el llanto de la humanidad como purificación del espíritu es ahora la mejor oración para la humanidad, porque no ha sabido manifestar esa oración dentro de la elevación del espíritu. Dice, ahora el llanto purifica a la humanidad y esa es su mejor oración. Mañana será el llanto dentro de la paz y la elevación del espíritu y será esa la mejor oración. ¿Cuál es la elevación del espíritu? El cielo que buscamos. Ya nos ha hecho saber el Padre que el espíritu elevado es un espíritu lleno de virtud, aplicado en sus potencias, en sus dones, en sus facultades y atributos. El cielo es la felicidad suprema que llega a un espíritu por el camino de su perfeccionamiento, hasta elevarse tanto en sabiduría y en amor que alcance un estado de pureza. Y al alcanzar todo esto, en la elevación, en el cielo que buscamos, ya no va a llegar el pecado ni el dolor. Así lo dice en la enseñanza. Pero para llegar a este cielo, para erradicar ya el llanto del espíritu causado por nuestra desobediencia, para poder erradicar el dolor y el pecado, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a elevar el espíritu? A mí me surge esa interrogación. Pues el Padre lo manifiesta, que lo podemos hacer a través de la espiritualidad. ¿Y qué ha pasado en este tiempo? Dice que cientos o millares y millares de hombres y mujeres profesan un culto y procuran a través de sus diversas religiones alimentar a su espíritu. Pero eso es muy poco, dice, es muy poco lo que hacen y es muy imperfecto, que apenas sí llega al corazón a través de los sentidos humanos, los 5 sentidos. Solamente excitamos nuestra alma y nuestra materia, pero el espíritu no alcanza a alimentarse. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanza a llegar? Porque el espíritu necesita pan espiritual y beber vino que sea esencia divina. ¿Y dónde vamos a encontrar ese pan y ese vino? En la práctica de la espiritualidad, no nada más en el conocimiento, sino en la práctica. Cuando los hombres que practican cultos y tienen religiones y los que escépticos están a todas estos caminos que la humanidad tiene en estos momentos, buscamos la luz, y si es a través de ceremonias y actos litúrgicos, no es así. Tenemos que prescindir de todo eso, de todo culto exterior. Es tiempo de la espiritualidad que nos está dando a conocer lo que internamente somos. Entonces en ese momento veremos surgir en plenitud la luz de la verdad, como un cesto de milagros, como un cesto lleno de panes y de peces, que se desbordará inagotablemente ante la avidez de todas estas muchedumbres que buscamos esto. Pero vayamos para elevar al espíritu, para presentarnos ante Dios llenos de paz, de alegría, de gozo, para que esa sea nuestra mayor oración. Está la espiritualidad. Y espiritualidad dice que no quiere decir misticismo, encerrarse en 4 paredes o en imaginarse o hacer y fincar pensamientos en el corazón
de cosas que nunca hemos comprobado. Tampoco implica la práctica de algún rito, ni es tampoco un culto externo la espiritualidad. La espiritualidad significa desarrollo de todas las facultades del hombre, todas, potencias, virtudes, dones, facultades y atributos, así en el espíritu como las que correspondan en su parte humana, tanto las que vibran más allá de nuestros sentidos corporales, que son las potencias, atributos, facultades y sentidos espirituales, como las materiales, a través de las artes, de los deportes, de la buena voluntad, de la fraternidad entre grupos. Eso es lo que el Padre pide para alcanzar esa elevación y empezar a erradicar el dolor y el llanto del espíritu. Espiritualidad es la aplicación justa y buena de todos los dones que el hombre posee. Espiritualidad es armonía con todo cuanto nos rodea. Y ahí es donde andamos súper mal, porque ¿cómo tenemos al mundo? En cuestión ecológica, depredado. ¿Cómo vivimos entre nuestras comunidades, a veces con el tráfico excesivo? ¿Qué damos a través de nuestra conducta humana en nuestras familias? Estamos en guerra. Entonces, no estamos armonizados y no estamos practicando espiritualidad, porque esa espiritualidad es la armonía con todo lo que os rodea. La necesidad de alimentarse espiritualmente es cada vez mayor en el hombre. Y platicábamos hoy Margarita y yo que le han dicho que en el mundo hay mucha necesidad y no hay quien no persiga ahorita un beneficio o un conocimiento espiritual. Pues ese es el hambre que tiene de alimentarse espiritualmente el espíritu del hombre, pero procura por todos los medios posibles satisfacerse con lo que posee en el mundo, que es las religiones, el misticismo, el esoterismo, que no están funcionando ya. Espiritualidad es esta enseñanza, que es el espiritualismo, que nos enseña a practicar esa necesidad que el espíritu siente para ir evolucionando. Y tendrá que irlo sintiendo cada día más grande, dice nuestro maestro, hasta alcanzar los rasgos de una sed y un hambre infinita hacia esto, hasta experimentar desesperación y angustia, como aquellos que se sienten extraviados en medio del desierto calcinante y árido, como aquel náufrago que se siente perdido en una isla solitaria. Entonces, cuando menos lo pensemos como humanidad, dice el Padre, lo profetiza, despertarán los pueblos calmando justicia, luz, conocimiento, verdad, amor, ya muy cansados de tanto pecado y tanta falsedad. Vamos a comprender que en nuestra vida ha existido un inmenso vacío que nunca hemos logrado llenar y un hambre que nunca hasta ahora hemos podido calmar. Ahí está la espiritualidad para avanzar. Muchas gracias por escucharnos. Vamos con Mari Carmen al cierre ya de este bloque del estudio. Adelante, Mari Carmen, allá en California. Sí, hermanos, disculpen mi ignorancia, pero yo aquí me pues rato esta bendita enseñanza, pero el número 25 y 26, donde dice, tuvo primero que pecar mucho Roma y que llegar al cansancio y al hastío para encontrarse a punto de recibir en su corazón la semilla de mi palabra. Mas cuando llegó, aquellos corazones fatigados de placer y por el daño y el dolor se abrieron al contacto de mi mensaje. Como las corolas marchitas de las flores
cuando desciende a acariciarlas. Corazón latió con fuerza y el espíritu de aquel pueblo se estremeció. Sus pecados le fueron perdonados en gracia a su fe y a su valor para responder mi llamado. Perdón porque no sé cómo explicar esto, pero me está tocando desde hace horas, el día de hoy. Y por eso es que levanté mi mano. Yo aquí tengo en esta misma enseñanza el llanto. Hace unos 3 años yo lloraba, pero era mi espíritu el que yo sentí que estaba así fuerte. Yo lloraba y lloraba, pero me estremecía, el espíritu estremecía seria. No sé si me puedan entender esto, lo puedo explicar para ustedes, pero yo estaba en un grupo y un profeta le hablaba el espíritu de nuestro Padre a ese profeta y me decía a mí: María, María, sigue, hija, sigue orando por toda la humanidad, sigue, porque vienen cosas muy duras para todos. Pero era tan fuerte, hermanos, que ahora que nuestro hermano Jorge tocó esta enseñanza, yo vuelvo a recordar pues muchas cosas que me han tocado a mí del llanto, ¿verdad? Que de repente yo estoy llorando porque sé que algo viene para alguien, pero es mi espíritu, hermanos, que siente esto. Pues yo no sé si me pueden entender, pero y aquí mismo tengo un hijo de 28 años. Pero ¿por qué lloras? Y yo le decía: es que tú no entender, es mi espíritu el que llora. Le decía yo: es mi espíritu. Y yo no sabía cómo explicarlo. Aquí pudiese durar buen rato, pero cuando yo veo en la calle a alguien que está pidiendo limosna, que sé que viven en la calle, todo eso, hermano, a mí me pega duro en el espíritu y en mi materia, hermano. Es como que me desgarras adentro, y eso es muy duro de sentir, pero ahí está nuestro Padre que sabe lo que yo puedo sentir y el por qué. También he sentido que me ha secado mis lágrimas, Padre. Entonces, hermanos, disculpen mi ignorancia y que no me sepa explicar. Gracias por este momento, por haberme escuchado. Gracias, hermano Jorge, por esta bendita cátedra de nuestro Padre que tocó. Es que toda su divina enseñanza, su palabra, es maravillosa. Gracias, hermanos. Claro que sí. Antes de darle la palabra a Margarita, te conozco, Mari Carmen, de tiempo. Llegaste al camino, a la verdad y a la vida. El llanto que tú manifestabas, ahora dices que ya está seco porque has encontrado la paz y empiezas a encontrar la elevación de tu espíritu a través de la espiritualidad que has practicado. Pero siempre has llorado porque te sentías con un dolor profundo por sentirte cautiva, no te permitían evolucionar. El grupo donde estabas, de antemano sabemos, y por respeto se guarda silencio, quién te estaba cautivando también en esa libertad que tanto buscabas. Era el dolor de tu espíritu de sentirse cautivo, y por esas obras de caridad que has querido derramar en las fronteras y dar
y has vagado en la indigencia con esos seres tratando de darles luz, esa es la ternura contenida que tu espíritu todavía siente. Pero ahora ya estás encontrando la paz y estás encontrando respuestas, porque tu espíritu asimila lo que pasó con Roma. El Padre dejó que Roma llegara hasta su cansancio para que se encontrase dispuesta a recibir en su corazón la semilla de su palabra, hasta que se sintieron fatigados por el placer, por el dolor, hasta que se sintieron destrozados. Fue cuando vino la reivindicación, pero el imperio como tal, formado por ese hombre poderoso que se sentía en aquel tiempo imperioso, cambió completamente. Y vino la redención de la Roma, que como poderoso y materialmente hablando y como imperio se desvaneció. Eso es lo que yo te entiendo, y bueno, vamos a darle la palabra a Margarita. Adelante, Margarita. Únicamente para decirle aquí a mi hermana que bendita sea por esa sensibilidad espiritual, sentir ese desahogo a través de las lágrimas, sentir cuando alguien lo contemplas en miseria, ya sea humana, ya sea espiritual, sentir cuando en nuestro paso podemos encontrar a niños pidiendo caridad, niños abandonados. Eso es un don. Es un don maravilloso que es el de la sensibilidad espiritual. Es un don que el Padre nos otorga y que esta palabra viene a despertar esos dones, porque esos son dones maravillosos que nos hacen que en ese momento que tú lo estás sintiendo, si tú con tu pensamiento envías una caridad espiritual que te sale de tu corazón, eso es luz que tú estás derramando, y bendita seas, porque hoy en esta enseñanza que nos habla mucho de la espiritualidad, nos habla de las lágrimas. Aquí cuando nos pones el ejemplo de Roma, tuvieron que pecar, por eso nos pone de ese ejemplo que no sabemos nosotros por dónde habremos caminado, y cuando estamos escuchando esta palabra, aflora en nosotros el sentir. Solamente nuestro espíritu sabe la trayectoria de por donde hemos caminado. Pero bendita seas que tienes esa sensibilidad espiritual, y esto es lo que se está abriendo, y está abriendo esta enseñanza. Por eso nos dice, no dudes de un tiempo nuevo, porque ese tiempo nuevo yo lo vengo a profetizar, y lo contemplarás en materia o en espíritu. Contemplaremos estas profecías que el Padre nos está entregando. Gracias, hermanita, por compartirnos tu sentir. Muchas gracias, Margarita, por abundar en la explicación, y bueno, pues lleguemos al Padre con la oración de la elevación del espíritu y llenos de paz. El llanto sea de gozo y de amor, no de pena, no de dolor, no de arrepentimiento, no de tristeza, porque la espiritualidad nos brinda en la enseñanza a transmutar el dolor en amor. Así es como tenemos que llegar ante el Padre. Pues bien, vamos a una hora ya 45 del enlace, vamos al último bloque de la enseñanza. Si no hay quien tenga alguna revelación, un miraje que manifestar, vamos con Jorge a que cierre el mismo. Adelante con Celia, línea abierta para ti, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a entregar lo que se me permitió contemplar. Nos encontramos entre nubes. Es un estado de elevación
y puedo ver el libro abierto. Después, casi terminando la enseñanza, nuevamente se presenta el libro abierto, pero sostenida por una mano. ¿Qué nos quiere decir nuestro Padre? Primero que nada, ahí está el cielo o la gloria que todos estamos buscando. Para poderlo sentir y contemplar con los sentidos espirituales, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar la palabra bendita del Padre, llevarla a la práctica, y en esos momentos de oración tenemos que unificar materia y espíritu, todos en ese momento, para formar una sola voluntad. Por eso nos hablan de la comunicación de espíritu a espíritu. El cielo no es un estado determinado, sino es un estado de elevación que el Padre nos permite contemplar desde aquí en nuestro universo o en la tierra, para sentirlo, esas maravillas, esas bellezas espirituales que son más grandes que toda cosa material que podamos contemplar aquí mismo. Gracias le doy a mi Padre, a mi Madre Santísima, Elías y ese mundo espiritual de luz. Vamos cerrando nuestro micrófono, Celia. Gracias. Así que sea. No sé si quieras abundar respecto a la evidencia, Margarita. Adelante, por favor. Abre tu micrófono. Ábrelo. Sí, perdón. Adelante. Así como lo está analizando Celia, las nubes es la representación de ese mundo espiritual, de esa vida espiritual que estamos, vamos a decir, estas lecturas, estos análisis nos están elevando a nuestro espíritu, pero que esas presencias espirituales podemos analizar cuántos seres han partido en forma violenta, cuántos están en el espacio perdidos y que en estos momentos no podemos saber cuántos han recibido esa luz, ese consuelo, esa irradiación que nos entrega la palabra. Y cuando contempla nuestra hermana el libro abierto, es la verdad, es la luz, es la sabiduría del Padre que la tenemos al alcance de nuestra mano. Pero aquí en la siguiente nos viene a confirmar que está sostenido por una mano. Miren ustedes, aquí, que no es al azar, encuentro un párrafo donde nos viene a decir, a dar el significado de la sangre. Es en el párrafo 43 de esta enseñanza. El Padre nos ha dicho en su palabra que en el segundo tiempo Él vino a derramar su sangre en la cruz. Y hoy nos viene a decir en este tercer tiempo, ahora no será mi sangre, ahora será mi luz la que vengo a derramar en toda la humanidad. Y yo encuentro aquí, en el párrafo 43, el sentido figurado de la sangre, y se lo recomiendo que lo escriban porque este significado es muy importante. Nos dice así: humanidad, vengo a profetizaros en mi palabra un mundo mejor que el que vivís. Esta es una profecía. Precisamente cuando vuestro corazón haya lavado su impureza en la sangre que derramé en la cruz. Sangre que fue
la representación del divino amor, del supremo perdón y de la redención de todos los hombres. Esto es lo que el significado de la sangre que derramó en la cruz, que ahora nos viene a esclarecer la esencia de lo que significó esta sangre, pero que ahora es el libro abierto, que es la luz que viene a derramar para que se lleve a cabo el divino amor, el supremo perdón y la redención de todos los hombres. Es lo que puedo agregar al miraje de nuestra hermana Celia. Infinitas gracias le damos al Padre. Yo me voy a permitir, gracias Margarita, a abundar también lo que dice Margarita en este fragmento que nos leyó, que nos entrega el Padre, que Él profetiza que este mundo va a ser un mundo mejor, y Él no miente. Entonces, ¿por qué nos está dando y nos está haciendo presente ese libro a través de su mano que siempre nos la ha brindado? Para llegar a morar ese mundo y dejar los cimientos que, como estudiosos de la palabra y prácticos, como espiritualistas, trinitarios y marianos, debemos de practicar la espiritualidad. Ese es el camino para que podamos recibir esa luz que se está derramando ahora, que en el segundo tiempo fue en representación de sangre, y esa luz que contiene sabiduría, que da conocimiento y elevación espiritual a la práctica de la espiritualidad. Qué bonito nos está hablando el Padre aquí a través de esa evidencia y de ese fragmento. Muchas gracias, Margarita, y bueno, pues vamos al cierre, no sin antes, si alguien quiere agregar algo, la línea está abierta. Recuerden que sin temor, sin pena, sin timidez, aquí todos somos párvulos, no habemos maestros, somos fraternos y respetuosos de cómo se expresen lo que sientan. Adelante, por favor, o vamos al cierre. Bien, pues un abrazo fraterno a todos los que nos están oyendo. Antes de ir al cierre, les recordamos que pasado mañana, el sábado, en punto de las 10 de la mañana, se abre la reunión conferencia sobre las enseñanzas, y precisamente vienen temas que van a respaldar lo que hemos estudiado esta semana, como la humildad, como el conocerse uno mismo, que son temas que Margarita y un servidor traemos en mano y que van a coincidir mucho con esto y nos van a ampliar el panorama. Por eso estamos muy contentos, muy afanosos, muy llenos de alegría. Ojalá y todos mis hermanos, los que han estado faltando presencialmente, algún día puedan esforzarse y lograr la unificación en presencia que anhelamos nosotros como humanos. Que el Padre bien lo sabe, que espiritualmente lo estamos fraternos y unificados. Adelante, Jorge, línea abierta para ti, y nuevamente muchas gracias por tu trabajo. Hermanos, pues hemos escuchado esta bendita enseñanza. Hemos recibido el pan espiritual que se encuentra contenido en este mensaje que hemos escuchado. Vamos a dar gracias a nuestro Señor, que nos ha permitido recibir su bendita palabra. Demos gracias, hermanos, por su enseñanza, por sus bendiciones, porque nos conserva en salud, porque nos conserva con vida. Que la paz del Señor siga con nosotros, hermanos. Hagamos nuestra oración dándole gracias al Señor por su bendita enseñanza, por su bendita luz, por su palabra.